Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Te saluda tu amigo y servidor Luis Lee. En este tutorial quiero aprovechar para mostrarte lo que son los niveles de voltaje que nos encontramos más frecuentemente en las acometidas eléctricas de edificios comerciales. Voy a empezar mostrándote los niveles de voltaje para la acometida de un edificio pequeño. Luego veremos los niveles de voltaje para la acometida de edificios un poco más grandes, como son las plazas comerciales y los edificios de oficina. Recuerda que todos estos sistemas que te estoy mostrando son sistemas fundados en la frecuencia de 60 Hz, con niveles de voltaje en 208 y 480 voltios de corriente alterna. Recuerda también, y es algo que me gusta comentarte siempre, que este canal está hecho y especialmente creado para brindar recursos educativos a aquellas personas que quieren saber un poco más acerca de temas de diseño eléctrico e instalaciones eléctricas para edificios tanto residenciales como comerciales. Por lo tanto, si quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a ver entonces la lección. Vamos a ver cómo serían los sistemas de distribución de voltaje para los edificios comerciales. En el caso de los edificios comerciales vamos a tener algo parecido a lo de las residencias. Vamos a dividirlos en edificios comerciales pequeños y en edificios de oficinas o de malls. Recuerda que estamos hablando básicamente del voltaje de distribución que le llega a nuestro edificio, lo que llamamos la acometida eléctrica. Ahora estamos viendo solo los sistemas de voltaje, después vamos a ver un poquito más en detalle entonces el resto de la acometida eléctrica, cómo se realiza. En el caso de los edificios comerciales pequeños, nosotros vamos a tener una acometida algo similar a la acometida que teníamos para residencias pequeñas y medianas. Vamos a tener entonces un sistema que proviene de un transformador de poste monofásico. Aquí nuevamente vamos a estar tomando la electricidad de un sistema 7630 voltios. En el caso de que la distribución trifásica fuera de 13200, vamos a cruzar a través de un aislador de porcelana que está montado sobre la cruceta. Vamos a llegar a la conexión a través del portafusible y ese portafusible nos va a llevar entonces al primario del transformador. Luego que el transformador hace su trabajo, en el secundario nosotros vamos a tener nuevamente un sistema 120-240, dos fases más neutral. Eso es lo que nos va a llegar a nosotros a nuestro edificio comercial pequeño. Nuevamente hago énfasis siempre que la carga no sea de más de 75 kVA en el peor de los casos. Y por supuesto el protagonista principal de esto es el transformador de tipo poste, que es el que nos permite a nosotros tener el voltaje adecuado a nuestras necesidades. De este sistema nosotros saldríamos nuevamente a lo que es nuestra acometida o nuestro punto de entrega en el local comercial. Nuevamente la restricción para acometida aérea permanente aparece. No podemos pasarnos de los 200 amperios en el caso del distribuidor eléctrico ENSA. Es importante averiguar entonces cuál es ese límite según el proveedor de electricidad con el que te estés manejando y en el país donde estés, si hay regulaciones para esto obviamente. Si no podemos tener una acometida aérea permanente, entonces debemos hacer los arreglos para tener una acometida subterránea, que por lo general va de los 200 amperios a los 300 amperios. A diferencia de las residencias, en los locales comerciales es importante verificar que los equipos que tiene el local para funcionar sean del tipo monofásico para que puedan coincidir con este tipo de acometida. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos equipos trifásicos en nuestro local comercial, necesitaríamos una acometida trifásica también. A menos que se utilicen ciertos equipamientos para poder convertir la energía del 120-240 monofásico en una energía trifásica, que también existen, pero le restan eficiencia a los sistemas. Y al igual que vimos anteriormente en las residencias, nuestro diagrama de voltaje quedaría establecido como lo ves en pantalla. 120 voltios de la fase A al neutral y de la fase B al neutral. Y 240 voltios medidos entre la fase A y la fase B. Por lo tanto, tendríamos un sistema 120-240 monofásico, dos hilos más neutral, para alimentar nuestro local comercial pequeño en este caso. Bien, ¿cómo se vería entonces nuestra acometida y nuestro sistema de distribución en un edificio más grande o en un mall, por ejemplo? Vamos a verlo. Si nuestro local comercial fuera un edificio o un mall, lo que llamamos un mall, un centro comercial, ya sería diferente. La acometida aérea no existiría.
definitivamente que esa no sería una opción. Las opciones serían las acometidas subterráneas. Ahora, si tuviéramos un sistema o una infraestructura pública subterránea, entraría directamente al transformador de tipo pedestal. Pero también puede existir la posibilidad de que nuestra infraestructura pública no sea subterránea, sino que sea aérea. En ese caso, nosotros vamos a tener entonces lo que llamamos una transición, pero sin banco de transformadores. ¿Por qué? Porque haríamos una transición del primario aéreo a un primario secundario. En la que vimos anteriormente, donde había un banco de 3 transformadores, era una transición de un primario aéreo a un secundario subterráneo. Y eso, por supuesto, es muy diferente. ¿Qué tendríamos entonces en una transición de un primario aéreo a un primario secundario? Tendríamos algo mucho más sencillo, porque solo tendríamos los cables de aluminio que traen el circuito primario en 13200. Luego tendríamos entonces todo lo que son los portafusibles para proteger el primario del transformador. Tendríamos los pararrayos y tendríamos entonces los cables, que en este caso no serían cualquier cable, sino que serían cables para media tensión, para transferir entonces esos cables de aluminio que vienen desnudos, tendrían que convertirse en cables con aislamiento plástico, para poder entrar entonces en nuestro riser o nuestra bajante y así poder ir hacia debajo de la tierra y llegar hasta la cámara del transformador de pedestal. Como ves en la imagen, por lo general este riser lleva en la punta una cuestión que le llamamos tipo de entrada waterproof o weatherproof en este caso, que es anticlima. A veces se le llama waterproof porque es antiagua, lo que nos recuerda el concepto de que evita que la lluvia le entre al tubo por dentro. O puede llevar algún tipo de aislamiento diferente que le permita al tubo evitar la entrada de agua hacia su interior, porque eso iría en contra de lo que es la seguridad o la integridad de los cables internamente. Y por supuesto, esto iría en un riser, que es un tubo bajante hecho de PVC escala 80 o cédula 80 como también se le llama. Esta transición de aérea a subterránea llegaría entonces a lo que es el transformador de pedestal. En el transformador de pedestal nosotros vamos a volver a tener las mismas conexiones que ya vimos anteriormente. En el primario vamos a tener una delta en 13.200 voltios más o menos, y en el secundario vamos a poder tener dos opciones. En este caso sí, cuando los edificios son muy grandes, vamos a tener dos opciones de voltaje en el secundario. Puede ser que el transformador de pedestal nos dé directamente 120-208 o puede ser que nos dé 277-480, y este sistema secundario sería una estrella aterrizada. De las terminales secundarias de este transformador de pedestal, nosotros iríamos directamente ya no a un cuadro de medición solamente, sino que llegaríamos a un cuarto eléctrico. Un cuarto eléctrico dedicado, hecho especialmente para contener los equipos de la acometida y distribución eléctrica del edificio. ¿Cómo quedarían los diagramas de distribución del voltaje que nos llega al cuarto eléctrico de nuestro mall o de nuestro centro comercial o edificio de oficina? Vamos a verlo aquí entonces en los diagramas. El primero puede ser, en el caso del 120-208, un sistema trifásico de 3 hilos más neutral. Como ves, el 120 se presenta entre la línea, en este caso A, B o C, contra el neutral. Y el 208 se presenta entre línea y línea, sea de A a B, de B a C o de C a A. En el caso del sistema 277-480 vamos a tener el mismo sistema estrella aterrizado, pero lo que va a cambiar es el nivel de voltaje y vamos a tener entonces entre línea y neutro 277 voltios y entre línea y línea vamos a tener el 480. Normalmente estos sistemas, cuando son 480, 277, se aprovechan para que el 277 alimente las luces del local comercial, y esto es muy bueno porque aumenta la eficiencia general del sistema de distribución eléctrica. Ahora que ya hemos visto cómo es el sistema de distribución en los edificios comerciales, vamos a pasar a ver cómo serían los edificios industriales. Ya hemos llegado a la parte final de este video y quiero decirte que no quiero perder de vista realmente el propósito principal de este canal de YouTube, que es aportarte valor a ti, la persona que has sacado de tu tiempo para ver este video. Por lo tanto, si tienes alguna opinión, alguna duda o alguna consulta, por favor escríbela en los comentarios para que cuando yo los revise pueda ayudarte con la respuesta a tu duda o consulta.
Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video, realmente lo aprecio bastante y nos vemos pronto en un nuevo video. Saludos.